Hola, queridos amigos y amigas de todo el mundo. Entonces, yo sé que muchos de ustedes no me conocen, no saben qué hago por la vida, ni quién soy, ni dónde vengo, ni qué estoy haciendo aquí, pero les voy a contar ahora, porque este video va a hablar sobre 50 cosas de mí, no 10, no 20, 50. Así que va a durar un poquito, pero si les interesa saber, entonces sigan viendo el video. Comencemos. Número 1. Soy peruana, nací en Perú y amo Perú, pero no nací en Lima, la capital. Nací en una ciudad muy pequeña, pero muy bonita, que se llama Caras. Está en Ancash, en la parte de las montañas. 2. Tengo 22 años, acabo de cumplir hace 2 días, entonces yo estudio turismo, la carrera de administración en turismo, ya voy a acabar, solo me falta un semestre. Mi animal favorito son las ballenas. ¿Por qué? Porque yo considero que tienen una armonía en su cuerpo, son tan gigantes y cuando nadan así como, ¿entienden? Una onda. No puedo. Mi color favorito es el azul, como podrán ver. El azul en todas sus tonalidades. Tengo una pulsera azul, todo es azul, mi casa es azul. Bueno, mis sillas son azul, no lo pueden ver, pero azul. Amo la comida peruana, en verdad. Si me preguntan cuál es mi plato favorito, siempre va a estar platos incluidos en lo que es la gastronomía peruana. Mi plato favorito es el ají de gallina y la causa. Actualmente estoy trabajando y soy bartender o barwoman, como lo puedan decir. Ya voy 2 años en ese trabajo, bueno, en verdad, año y medio más o menos. Solo he tenido 2 trabajos en mi vida. Amo las cosas hechas de plata, en verdad, más que las cosas de oro. Creo que la plata me gusta más. Como pueden ver, tengo ya pulseras. Tengo una obsesión con mi cabello, yo creo. Lo cuido demasiado, bueno, de verdad no le hago muchas cosas, pero lo cuido siempre, lo corto. Los que me conocen saben. Si me hablas de maquillaje, yo amo el iCat Liner, que es esta línea de ahí. Creo que es algo que me lo hago todos los días. Junto con esto del iCat Liner, yo la verdad no uso mucho maquillaje, nunca he usado base en mi vida. Una sola vez cuando tuve el concurso. Y de ahí nunca me he hecho base. Siento que si me la he hecho luego no voy a poder vivir sin ella y me da miedo. He vivido en Estados Unidos por casi 5 meses y es por eso, muchos me preguntan cómo tengo un inglés fluido. Es por eso, así que vayan a vivir a un país donde quieran aprender el idioma porque la verdad que ayuda demasiado. Hablo 5 idiomas, bueno, la verdad, fluido, el inglés y el español, que es mi idioma natal. Pero además hablo portugués, francés, alemán y un poco de hebreo. En verdad el alemán y el hebreo los tengo como que bastante básico, los demás los hablo un poco más. Estudié alemán, estudié francés en la universidad, hebreo lo aprendí porque... Luego les cuento por qué, pero sí hablo un poquito. Y el portugués lo aprendí por Duolingo cuando iba a ir a viajar a Brasil, entonces sí, así. Y con eso les digo que el inglés lo estudio desde que tengo 6 años, así que toda mi vida es una larga trayectoria aprendiendo este idioma. Tengo un bug de mascota y se llama Lani, no sé si encuentro una foto, pero en caso la encuentre, por acá lo voy a poner. Tengo en total 2 tatuajes y la mayoría, bueno, uno de ellos está como que casi nunca lo pueden ver y el otro lo tengo aquí en el hombro. Tengo un solo piercing al momento que sí estoy aquí, en tragos, pero tuve antes en la nariz y en el ombligo. Tengo un grave problema con el color de mis ojos, no lo sé, muchas personas me preguntan qué color son y a veces yo decía verde y me decían no, son marrón, luego decía entonces son marrón y me decían no, pero son verde y luego me dicen que como que tiene amarillo, gris, muchos colores. La verdad no sé, no me enfoca. No sé, pero ustedes digan. Tengo una obsesión con... Uy, lo moví la cámara. Tengo una obsesión con Instagram, la verdad, desde que me duermo hasta que me levanto, me encanta Instagram. Tipo, alguien mándeme un terapeuta porque esto no es normal. Mi alcohol favorito. Yo la verdad no tomo mucho, a pesar que trabajo en un bar, pero es que yo soy muy diminuta, entonces me sube rápido el alcohol. Pero si hablamos del alcohol favorito, amo el ron lo amo con toda mi vida, y el pisco.
Otro fact o hecho es que no fumo. Me dio asco un día y nunca más le volví a agarrar el gusto y hasta el día de hoy lo odio y no puedo. Esto es muy común, pero yo pertenezco a ese porcentaje diminuto de la gente que nunca se ha roto un hueso, nunca he usado yeso en mi vida. Tengo asma desde muy bebita, yo era de este tamaño y ya tenía asma. Me cuesta mucho subir de peso, mucho. De verdad, no saben cuánto. No tengo muchas amigas mujeres, la verdad, si me conocen, yo considero que tengo 3 amigas mujeres. Y las demás como que no sé, no me llevo muy bien. Esto es algo que venía con una respuesta de hace rato que dije, que es que porque hablo hebreo, la verdad es que a mí me gusta el hebreo en general, como suena, y la cultura judía, me gusta mucho Israel, el país y las personas, la gente, es como que tiene una vibra, una onda muy buena, tengo muchos amigos allá y por eso aprendí el hebreo. Son muchas cosas. Conozco en total 11 países, he viajado a 11 países y faltan muchos más. Soy alérgica a los langostinos demasiado, o sea, si así lo tenga cerca o algo que tocó langostinos, me asfixio, o sea, es algo muy loco de la nada. Apenas lo pruebo o lo toco, se me cierra toda la garganta, no puedo respirar, me salen ronchas, me da fiebre. Nunca me inviten langostinos en su vida, tengan cuidado por favor. Es que no como nada del mar, odio la comida marina, nunca me lleven a un restaurante de comida marina porque no voy a comer nada. Lo único que como del mar es atún, pero solo en lata porque el atún, como que, ay, no sé qué te... El atún me da como que ir porque no me gusta nada que sea como squishy, y resulta que todo el mar es así, es por eso entonces que no me gusta. Sé tocar el ukelele, si me siguen en Instagram vieron ahí algunos videos que tengo. Mi sueño es aprender a tocar el piano, pero para eso necesito un piano. De chiquita hice karate, de muy pequeña la verdad. Empecé a hacer CrossFit hace 2 años más o menos, me encantó. Pero ahora tengo una lesión en el tobillo, entonces no puedo hacerlo más, pero quizá más adelante. Hago deporte en general muy seguido, como 3 veces a la semana. Bueno, no es tan seguido, pero siempre mantengo esa rutina porque me gusta hacer ejercicio. Es algo que sí me gusta, me nace y no me da pereza. No tomo gaseosa hace ya casi 3 años y tampoco jugos de caja porque eso es básicamente agua con azúcar. Yo considero que el orégano y el ajo son las cosas esenciales de la vida. Literal, algo no tiene sabor, orégano, ajo. La sopa está fea, orégano y ajo y así sucesivamente. Amo el chocolate blanco con toda mi vida y detesto el chocolate negro. Es como que me empalaga demasiado rápido el blanco. Colecciono muchas cosas. Colecciono en verdad 3 cosas. Conchitas y cosas del mar. Etiquetas de ropa, es muy raro, pero si tienen ropa y la compran, por favor denme todas etiquetas. Tengo en total creo como 80 etiquetas de mil marcas y todo. Y por último colecciono llaveros de todos los lugares en los que voy. No puedo empezar el día si no me baño. O sea, todos los días me baño, ya sé que está mal y que mi cabello lo odia, pero siento que estoy demasiado sucia si no me baño y empiezo el día. Así me gusta surfear. Y después me gustan mucho las actividades de naturaleza como hiking, acampar, trekking. La verdad me encanta pintar, es un hobby. Lo hago desde que era muy chiquita, llevé clases y todo. Pero si me siguen en Instagram también podrán ver que tengo una página que la voy a dejar acá, donde pueden ver todo lo que hago, todo lo que pinto y eso. Más chica jugaba, participaba en torneos de ajedrez, así que soy muy buena. Esto es creepy, pero una vez me atropellaron cuando tenía aproximadamente 6 años. A mí y a mi hermana nos atropellaron y literal terminamos debajo del carro. Es su trauma que está hablando. Odio el amarillo, no lo soporto, me da jaqueca. Usé brackets por casi 3 años. This is getting so tired. No se duerme. Me pinto las uñas siempre, es algo que tengo que hacer siempre, tenerlas pintadas. La gente que me conoce sabe que me cambio el color creo cada 5 días, porque si no están pintadas yo o me las muerdo o se rompen, no sé, pero no me gusta verlas no pintadas.
cantantes favoritos son Frank Ocean y Khalid. Los dos los amo, en verdad los dos tienen algo en común que hacen como R&B, entonces ese es mi género favorito. Jugué con las Barbies hasta que tenía aproximadamente 15 años, casi 16, ya estaba acabando el colegio y todo, y yo seguía jugando Barbie. La verdad las amaba, era mi vida, tenía todo, el cuarto de la Kelly, la cocina, la sala, la casita, la playa, la piscina, el bar, la coctelería, la zapatería, todo. Soy una compradora impulsiva. Yo voy por un esmalte a una tienda y termino con una mochila, 2 blusas, un collar y 2 labiales. El café y los energizantes son algo que no puedo tomar así nomás porque me dan taquicardia. Yo creo que tiene mucho que ver con el tema del asma. Pero si tomo eso, luego no puedo respirar, estoy como friki, tengo que calmarme un poquito, tomar agua. Entonces la verdad evito tomar energizantes y café porque me alteran la vida. Y el último de los últimos, yo sufrí bullying de toda mi época en el colegio. Básicamente fue por mi peso, por mi tamaño. Mis amigos o las personas que me hicieron bullying no se dieron cuenta de cuánto se me quitaba. Pero ya pasó, en verdad hace 2 años y medio yo decidí dejar de importarme todo lo que la gente pensara. Le hice un cambio 360 a mi vida y les juro que desde ese día yo soy la persona más feliz del mundo. Obviamente tengo altos y bajos, sí, como cualquiera. Y este canal de YouTube es básicamente algo así como... me ayuda a expresarme bastante y es como un reto que yo quería hacer hace mucho tiempo. Bueno chicos, con eso ha sido todo. Me estoy muriendo de hambre, tengo que almorzar. Espero no se hayan aburrido porque sí estuvo un poquito largo.